Hermanos, buenas noches, Dios les bendiga. Después de unos días de una pausa que hemos hecho para volver a grabar estos videos, queremos grabar unas breves reflexiones para compartir con ustedes eh, mensajes que puedan ayudar a nuestra fe a entender que es Dios el único que puede ayudarnos en estas circunstancias que estamos viviendo. Así que me gustaría usar un pasaje que resume mucho de lo que está sucediendo en nuestras vidas hoy en día. El hecho de que muchas congregaciones estén cerrando, el hecho de que muchos pastores, lejos de estar haciendo la labor que deberían estar haciendo, es decir, si no puedo reunir una congregación de 500, 600, 100, 50, entonces voy a hacerlo en pequeños grupos. El asunto es llevar el alimento espiritual aquel que lo necesita, y la iglesia no puede quedarse metida en sus casas solamente viendo mensajes por internet. Necesitamos los pastores estar cerca de las ovejas y conocer su estado y obviamente enseñarles a confiar plenamente en el Señor. Romanos 8:28 es un texto que no es muy predicado en estos días. Usted y yo lo conocemos y dice: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. En esta versión dice lo siguiente: sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo con su plan. Esto que está pasando, hermano, del coronavirus, está dentro de los planes de Dios para nuestras vidas. Dios puede estar sirviendo su iglesia, probando a su iglesia para ver cuál es la reacción, para ver si en verdad Dios es nuestro sustento o hay alguna otra circunstancia que esté ocupando el lugar de Dios. Mire, quiero tomar un texto eh, que se me hace muy pertinente, compartirlo con usted. Está en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, versículos 29 al 31. Vaya rápidamente conmigo ahí en su Biblia. Es cuando Pedro y Juan son llevados ante el concilio. ¿Cuál fue el motivo por el cual Pedro y Juan son llevados ante el concilio? Bueno, porque había un cojo en la puerta del templo llamada La Hermosa que les pide dinero, alguna ayuda. Pedro le dice: no tengo plata, más lo que tengo te doy, y entonces en el nombre de Jesús recibe tu sanidad. Y el hombre, cojo de nacimiento, se levanta y entra saltando y glorificando al Señor. Esto fue muy notorio en aquel tiempo y llegó a oídos del concilio, el cual arrestan a Juan, a Pedro y a Juan, y usted conoce el texto. Los cuestionan, les preguntan, ¿no? Y con qué poder o en nombre de quién han hecho esto. Y entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos de nuestro pueblo, nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un inválido. ¿Quieren saber cómo fue sanado? Déjenme decirles claramente, tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel, que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, el hombre a quien ustedes crucificaron, pero a quienes Dios levantó de los muertos. Entonces, siguen hablando. Y dice: los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial en las escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Sin embargo, dado que podían ver allí de pie entre ellos al hombre que había sido sanado, no hubo nada que el concilio pudiera decir. Así que les ordenaron a Pedro y a Juan que salieran de la sala del concilio y consultaron entre ellos. Entonces, hermano, ellos se reúnen
y les prohíben que sigan enseñando. Versículo 18 del capítulo 4 del libro de los Hechos dice, entonces llamaron nuevamente a los apóstoles y les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron, ¿acaso piensan que Dios quiere que les obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Entonces el concilio los amenazó aún más, pero finalmente los dejaron ir porque no sabían cómo castigarlos sin desatar un disturbio. Pues todos alababan a Dios por esa señal milagrosa, la sanidad de un hombre que había estado lisiado por más de 40 años. ¿Se da cuenta? Es muy similar, hermano. El día de hoy no nos están amenazando ni nos están persiguiendo por causa del nombre de Cristo. Se nos está invitando, se nos está sugiriendo que no hagamos reuniones tumultuosas para evitar el contagio del coronavirus. Pero yo quiero decirle algo para que usted reflexione, hermano. La intención de estos mensajes es que usted medite en la palabra del Señor y que Dios le dé entendimiento para hacer lo que es correcto delante de Dios. Escuche, las mismas autoridades que el día de hoy nos piden que no nos congreguemos, que no hagamos reuniones de más de 10, 15, 20 personas y nos llaman inconscientes. Escuche, han subido videos y cosas en las noticias y en otros lugares en donde dicen que la gente que sale es inconsciente y no piensa. Imagínense las críticas que los pastores que aún nos seguimos reuniendo tenemos que recibir y soportar de llamarnos inconscientes, que estamos arriesgando al pueblo, que no nos sujetamos a las autoridades. Escuche bien. Entonces, esas mismas autoridades son las que autorizan a que haya abortos. O sea, es inconsciente salir en medio de una pandemia, pero no es malo ni inconsciente matar bebés en el vientre de las madres. Eso es asesinato, pero eso no es inconsciente. Eso no es malo. Salir por el coronavirus y arriesgar a muchos, eso es inconsciente y hasta peligroso y merece cárcel. Pero matar inocentes en el vientre de una mujer, eso no merece cárcel. Eso está hasta autorizado por la ley. ¿Se da cuenta de la ignorancia? Perdón por el término que voy a usar, pero se da cuenta de la estupidez de aquel que no tiene a Cristo. Matar no es malo, pero reunirse para alabar el nombre del Señor es absurdo. Y yo lo que quiero, hermano, es que usted reflexione, porque no veo pastores subiendo este tipo de mensajes diciendo, y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, perdón. Pero mire, vamos a meditar un poco. Dice que inmediatamente después, tan pronto como quedaron libres, Pedro y Juan volvieron a donde estaban los demás creyentes y les contaron lo que los sacerdotes principales y los ancianos les habían dicho. Cuando los creyentes oyeron las noticias, todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios. Oh Señor soberano, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Hace mucho tiempo tú hablaste por el Espíritu Santo mediante nuestro antepasado David, tu siervo, y dijiste, ¿por qué estaban tan enojados las naciones? ¿Por qué perdieron el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se prepararon para la batalla, los gobernantes se reunieron en contra del Señor y en contra de su Mesías. De hecho, eso ha ocurrido aquí en esta misma ciudad, pues Herodes Antipas, el gobernador Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos unidos en contra de Jesús, tu santo siervo, a quien tú ungiste. Sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano
de acuerdo a tu voluntad. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan para bien. Es curioso, ¿no? Que nos oigan mensajes de esos pastores que piden depósitos y dinero por internet, en lugar de estar pastoreando a sus ovejas, las están solamente exprimiendo, pero no suben mensajes en donde ellos mismos digan, ¿saben qué, hermanos? Vamos a confiar en Dios y vamos a reunirnos. Porque si Dios quiere que nos enfermemos, nos vamos a enfermar. Si Dios quiere que muramos, vamos a morir. Y si no nos pasa nada, es porque Dios nos va a guardar. De cualquier forma, todo esto ayuda para nuestro bien. Ahora mire, dice que estos hombres hicieron lo siguiente. Y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. ¿Por qué ahora los pastores no le decimos a los congregantes, vamos a orar y vamos a clamar a nuestro Dios para que nos dé valentía? Porque vamos a tener que soportar críticas y muchas cosas. En la iglesia que el Señor me permite pastorear, yo he sido muy claro con la congregación y le he dicho, el que no esté seguro, no tenga una convicción firme de que Dios lo puede guardar, quédese en su casa. Si usted está enfermo, quédese en su casa. Si usted tiene algún padecimiento como hipertensión, como diabetes, etcétera, 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 quédese en su casa. Pero si usted, al igual que un servidor, cree que Dios nos puede guardar, entonces vamos a reunirnos. La congregación que yo presido no es una congregación grande. Así que los últimos domingos solamente hemos estado 30, exagerado 40 hermanos, escuchando la palabra del Señor. Hemos guardado las precauciones que se piden de lavarnos las manos, sanitizarnos, guardar una distancia entre persona y persona. Pero creo que el deber de un servidor es estar reunido. A menos que hubiera un toque de queda y entonces se nos obligara a estar en casa, ahí las cosas ya cambian. Pero mientras se nos sugiera, mientras se nos pida que nos quedemos en casa, bueno, guardando las debidas medidas de higiene y seguridad, pues nos seguiremos reuniendo para alabar el nombre del Señor. Porque desde mi perspectiva y de acuerdo a lo que la palabra dice, necesitamos pedirle a Dios que nos dé valor. Necesitamos estar seguros que incluso si nos fuera la vida en ello, es para la gloria de Dios, es para el bien de nosotros. Yo sé que no es fácil entender esto, hermano. Por eso le pido que usted vaya a su Biblia y medite con el Señor y le pida dirección a Dios y que Él le pueda hacer entender que aquí es donde se demuestra si en verdad confiamos o no en el Señor. Estos hombres fueron amenazados por proclamar el nombre de Cristo. A estos hombres se les ordenó que no hablaran
ni enseñaran en el nombre de Cristo. Y llenos del Espíritu, con un valor que obviamente no era de ellos, sino de parte de Dios, dijeron, nosotros debemos obedecer a Dios antes que a ustedes. Y estamos hablando que era el Sanedrín, el concilio, la crema innata de la religión judía. Y fueron al único que podía fortalecerlos y le dijeron, y ahora Señor mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Y por qué ahora nosotros como cristianos e hijos de Dios no hacemos lo mismo? Y quizás, tal vez, quizás, seamos llenos del Espíritu y dejemos de andar ahí con miedo y dejemos de dudar de que nuestra vida en manos de Dios es preciosa y de acuerdo a su plan y su voluntad es que fuimos llamados con un propósito, que la gloria de Dios sea conocida de aquellos que no le conocen. Te vuelvo a repetir, hermano, como hace unos días atrás te decía, ¿cómo es posible que hombres y mujeres, y hablo de los médicos y las enfermeras y todo el sistema de salud, estén metidos ahí, dando su vida por una vocación y un juramento que ellos hicieron? Y nosotros, los pastores, estamos refugiados en nuestras casas sin hacer nada. Yo entiendo, hermano, que no podemos ir a los hospitales y decir, yo soy pastor y vengo a orar por los médicos y por las enfermeras, porque me tacharían de loco y a muchos nos negarían la entrada. Pero ¿y si Dios permitiera, hermano? Si oráramos en lugar de estar orando, Señor, termina con esta pandemia y ten misericordia, si en lugar de eso oráramos y le dijéramos, Señor, ábrenos las puertas para que nosotros los pastores vayamos y oremos por los médicos y las enfermeras y aún por los enfermos, y que se hagan señales y milagros en tu nombre. Aquí, hermano, es ahora cuando hay que hacer esos famosos milagros y señales. Aquí quisiera ver entonces a esos televangelistas que tiran personas por cientos, que según sanan. Aquí es donde deberían estar, ahí en los hospitales, yendo y orando para que de verdad se manifieste que ellos son enviados de parte de Dios. El pueblo de Dios debería estar clamando, los pastores deberíamos estar intercediendo para que Dios abra las puertas de los hospitales y nosotros estemos ahí dando fortaleza y predicando el Evangelio de Cristo a muchos que en este momento ya están muriendo y no sabemos si se reconciliaron con Dios, aunque hicieron una labor loable al dar su vida por atender enfermos. Esa debería ser nuestra oración, hermano. Danos valor, Señor. No permitas que seamos unos cobardes que nos refugiemos solamente y digamos, es que hay que obedecer a las autoridades, porque según lo que estamos leyendo, ellos oraron para pedir valentía, para que el nombre de Jesús fuera aún más glorioso. Y cuando les prohibieron hablar en el nombre de Cristo, dijeron, obedeceremos a Dios antes que a los hombres. Sé que no soy el mejor predicador, sé, hermano, que quizás le parezca un loco al decirle este tipo de mensajes, pero yo espero que su corazón se llene de una convicción por Dios, que si incluso tenemos que perder nuestra vida por ir y ministrar a enfermos, lo hagamos con gusto. Porque Jesús dijo, el que quiera ganar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la hallará. Que Dios le bendiga, hermano.
Muy buenas noches.